Jóvenes estudiantes, en esta primera presentación vamos a empezar a charlar sobre lo que es la epistemología para la investigación en las ciencias sociales, que es el primer seminario con el que vamos a desarrollar el curso. Cuando un investigador se enfrenta a un problema, tiene que responderse un conjunto de preguntas de tipo general o primeras o preguntas básicas, ¿no? Estas preguntas podrían ser, ¿qué es conocer? Porque la investigación implica conocer. Una segunda pregunta es, ¿y qué es el conocimiento científico? Es la epistemología, que es un componente o una rama de la filosofía, la que ha tratado de responder estas preguntas. Y al intentar hacerlo, al intentar responder, se han desarrollado un conjunto de representaciones, distintas representaciones del significado de la palabra epistemología y diferentes representaciones en las respuestas a las preguntas que busca resolver. Los orígenes del término epistemología se encuentran en el griego, episteme, que equivale a conocimiento, y logos, que equivale a estudio. Con ello la epistemología se entendería como el estudio del conocimiento. Es una rama de la filosofía, como dije antes, cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Sin embargo, este concepto también ha evolucionado. Como todo va cambiando, todo se va modificando, también el concepto de epistemología ha evolucionado, se ha ido modificando. Y se aprecian diferencias muy importantes en el significado de lo que es la epistemología para la lengua alemana y también diferentes significados para lo que es la lengua anglosajona. La epistemología en la lengua alemana se entiende como el discurso que analiza la capacidad de conocer de las distintas disciplinas, o la capacidad de conocer que se tiene en las distintas disciplinas o ciencias, ya sean estas ciencias de la naturaleza o ciencias del espíritu. Tiene como objeto de estudio, atención, tiene como objeto de estudio los supuestos del conocimiento. El pensar debe hacerse de modo coherente. Se requiere que para conocer este pensar sea coherente, para lo cual debe respetar una serie de reglas o normas que garanticen su coherencia que se puede dar si es que se aplica adecuadamente eso que llamamos el método, y particularmente el método científico. También es importante señalar de que el uso del método es lo que va a dar valor al nuevo conocimiento. Desde el punto de vista de la tradición cultural y lingüística anglosajona, se propone que un análisis del lenguaje a partir de las disciplinas como la lógica o los sistemas formales. Se busca responder una de las preguntas claves de cómo definir una creencia justificada. Si yo digo que un objeto cae, esa es una creencia que debo justificarlo. El acto de atribuir una verdad a un enunciado. ¿Cómo garantizamos que una experiencia lo sea y además sea creíble porque muestra algo de orden de la determinación de los hechos? Aquí la cuestión fundamental de la epistemology, como se señala en la lengua anglosajona. La noción central para el empirismo lógico es que el criterio de verificación es el criterio de verificación de un enunciado. Este criterio de verificación se entiende a partir de su significación. La verificación de un enunciado coincide con su significación, es su significación. La manera de tratar el problema del conocimiento en uno y otro caso es radicalmente diferente, como se puede apreciar. Por el lado de la lengua alemana encontramos una relación entre intuición y el concepto. Así también en el modo en que los fenómenos aparecen en calidad de experiencia, cómo se manifiestan. En cambio, al lado del término inglés, anglosajón, se trata más bien del conocimiento como análisis del lenguaje y la forma lógica en la teoría de los enunciados. Conocer o estudiar los supuestos epistemológicos nos conduce a seleccionar un método de investigación para las ciencias sociales. Es decir, si usted tiene una claridad epistemológica, es posible que también avance a obtener una claridad metodológica. Es muy importante porque todo proceso de investigación pone al investigador
ante el reto de escoger una metodología, optar por una opción metodológica. Y esto es muy exigente en el campo de los sociólogos. Se requiere que el sociólogo tenga una claridad epistemológica para a partir de ahí avanzar a lo que es la selección adecuada de una metodología. El componente metodológico es lo que va a servir como guía y lo que nos va a orientar para desenvolvernos durante la realización de la investigación. Y ojo, la investigación no se reduce a temas de instrumentos, de técnicas o de procedimientos. La metodología se orienta al trabajo creativo del investigador. ¿Cómo desarrollamos la creatividad y cómo esta creatividad debe estar desperjudida, para decirlo de una manera, de las influencias que cada uno tiene y que ha recibido a lo largo de toda su vida? Los supuestos metodológicos con los que se diseña una investigación sirven de base para construir un objeto de conocimiento que se puede construir, que se puede conocer, y constituye una garantía para que el resultado que se obtenga sea considerado científico, sea considerado conocimiento científico. Esto tiene implícito el entendimiento que también se puede conocer algo sin que este conocer implique producir ciencia. Para quienes trabajan en el campo de las ciencias sociales y particularmente en la sociología, se reconoce que no siempre lo que no es ciencia deja de tener valor de conocimiento. González Villegas indicaba en el año 2009 que la investigación es una búsqueda disciplinada de información, hecha por alguien, el investigador, sobre cuya base puede proponer una respuesta a algún interrogante que por algún motivo lo inquiere o le interese dilucidar. Por eso es que la investigación es preguntar. En esta definición está contenido un enfoque pentadimensional. ¿Qué implica esto pentadimensional? Implica que se consideran para eso implicancias ontológicas, epistemológicas, axiológicas, metodológicas y teleológicas. Para la creación del conocimiento, en el campo de las ciencias sociales y de la sociología en particular, es indispensable responder a la pregunta: ¿cómo se justifica el conocimiento obtenido aplicando la metodología propia de este tipo de ciencias? ¿Cómo hacemos que este conocimiento reúna los requisitos para ser considerado como ciencia? Y la respuesta implica indicar que las ciencias sociales son una especie de ciencia cuyo grado de cientificidad no es equivalente al de las ciencias naturales, pero que no dejan por ello de ser científicas. Actualmente las ideas relacionadas con ciencias son la eficacia del conocimiento en tanto su aplicabilidad o utilidad. Otra idea es que el control que se puede ejercer en tanto da seguridad a lo que estamos trabajando, y un tercer elemento es la generalización de los resultados en el sentido que da de la extensión. Eso implica, como en el caso de las ciencias naturales, que aquello que se descubre o se crea para un producto, para un proceso, se hace válido para todo el resto. Sin embargo, cuando hablamos de las ciencias sociales que trabaja experiencias o acontecimientos de humanos, siendo los humanos seres únicos, habría que hacerse la pregunta, entonces, ¿cómo es que podemos generalizar los resultados en la investigación social? En ciencias sociales se refiere a un tipo de conocimiento que es ciencia, pero matizado con el concepto de ciencia, dado que en ciencias sociales se produce una implicación entre sujeto y objeto del conocimiento, que dificulta lo exterior, que es lo que estamos investigando. Y esto también tiene que ver con el análisis y la obtención de resultados. Se reconoce que dificulta, pero no implica eso que impide. Esta característica, más que ser un inconveniente, podría ser considerada una ventaja, porque contribuye a diseñar una complejidad en la investigación, acorde con la naturaleza del tipo de fenómenos, del objeto de estudio y con la posición peculiar del investigador en relación con este objeto de estudio. Con ello, el método no es en ningún caso un precepto o una norma que debe ser utilizada de manera estándar o de manera rigurosa, dado que no existe un saber total sobre lo social. Tampoco podemos imaginar un saber global para las ciencias sociales, que nos permita sobrepasar el matiz y la diversidad de lo estudiado. De la misma manera que el objeto de investigación se construye,
también se construye el método, y dicha construcción debe ser suficientemente argumentada. ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Con qué finalidad? Hay un principio de relaciones que orienta las selecciones de las técnicas de la investigación. Esto quiere decir que no hay un método único, que no hay una técnica única, e incluso la forma como aplicamos la encuesta en un grupo no será la misma en otro, y eso hay que tenerlo claro desde el principio. En un trabajo de investigación social se parte de reconocer el objeto. Es indispensable saber qué tenemos ahí. Este objeto o lo que tenemos ahí para investigar es una construcción que resulta de una ruptura con la realidad empírica. Es una construcción que el ser humano, que el investigador lo hace a partir de su propia manera de ver el mundo. No hay un saber inmediato acerca de lo dado, porque en el campo de lo social lo dado es el resultado de una definición previa. Ojo, lo dado en el campo de las ciencias sociales es el resultado de una definición previa. En su obra del año 2001, El oficio del sociólogo, Presupuestos epistemológicos, Bourdieu cita a Augusto Comte con una frase muy significativa que dice así, comillas, el método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en las que se le emplea, o por lo menos sería este un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a él se construye o a él se consagra. Todo lo que se pueda decirse de real cuando se lo encara abstractamente se reduce a generalidades tan vagas que no podría tener influencia alguna sobre el régimen intelectual. Cuando se ha establecido como tesis lógica que todos nuestros conocimientos deben fundarse sobre la observación, que debe proceder de los principios hacia los hechos, de los hechos hacia los principios, además de que algunos otros aforismos similares, se conoce mucho menos netamente el método que a quien se estudia, de modo poco profundo. Una sola ciencia positiva, aún sin intención filosófica. Ignoro, decía Comte, si más tarde será posible seguir a priori un verdadero curso de método de todo independiente del estudio filosófico de las ciencias, pero estoy convencido de que ello es imposible hoy, puesto que los grandes procedimientos lógicos no pueden aún ser explicados con suficiente precisión por separado de sus aplicaciones. Me atrevo a agregar, además, decía Comte, que aun cuando una empresa de este tipo pueda ser realizada, lo que en efecto es concebible solo por el estudio de las aplicaciones regulares de los procedimientos científicos, podrá lograrse un buen sistema de hábitos intelectuales, hecho que es, sin embargo, objetivo esencial del método. Partiendo de la base que no hay una teoría general que recubra la totalidad del hecho social del que tratan las ciencias sociales, la metodología no será en ningún caso entonces una suma de técnicas, sino una experiencia de reconstrucción del objeto de estudio y de los supuestos teóricos parciales que pretenden delimitarlo. Ahora se les pide, jóvenes estudiantes, que de esta lectura o de esta exposición ustedes obtengan los aspectos esenciales que les sirva para comprender aquel componente que es la epistemología como fundamento teórico esencial en un trabajo de investigación en el campo de la sociología.